Era el tiempo cuando Israel se hundía en la oscuridad tras la muerte del rey Salomón. El pueblo que una vez había sido guiado por la presencia de Dios, comenzó a olvidarlo lentamente bajo el reinado de Acab, uno de los reyes más corruptos que Israel había conocido. La sangre de profetas inocentes manchaba la tierra santa, perseguidos y eliminados por la crueldad de Jezabel. Los altares del Señor habían sido reemplazados por ídolos de piedra y madera, y la nación entera parecía caminar hacia su propia ruina espiritual. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. En las montañas secas de Galaad, lejos del ruido de los palacios y del pecado del reino, Dios preparaba una respuesta. Allí vivía un hombre desconocido para muchos, pero elegido para cambiar la historia, Elías. No era un guerrero ni un sacerdote de templo. Vestía con pelo de camello, caminaba como un hombre del desierto, y llevaba en sus ojos una convicción que no venía de este mundo. Un día, el silencio terminó. Dios le habló y le dio una orden clara. El tiempo de esconderse había terminado. Elías descendió de las montañas y caminó hacia Samaria, la capital del reino, el lugar donde reinaba Acab. Sin escolta, sin permiso y sin miedo, atravesó las puertas del palacio. Los guardias lo vieron pasar, pero nadie lo detuvo. Era como si una fuerza invisible lo protegiera. Entró al salón del trono. Allí estaba Acab, rodeado de consejeros y símbolos de poder. Antes de que el rey pudiera preguntar quién era aquel hombre, Elías habló con voz firme: «Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». El silencio llenó el palacio. Nadie respondió, nadie se movió. Elías dio media vuelta y se fue sin esperar reacción. Aquellas palabras no eran solo una advertencia, eran un juicio. Desde ese momento, el cielo comenzó a cerrarse. Las nubes desaparecieron. La humedad se retiró de la tierra. El rocío dejó de caer por las mañanas y los campos comenzaron a secarse. Israel entraba en una sequía que duraría años. Dios volvió a hablarle a Elías y le dijo que se escondiera junto al arroyo Quereit, al este del Jordán. Allí bebería agua del arroyo y sería alimentado de una forma imposible. Elías obedeció sin cuestionar. Cruzó valles y colinas hasta encontrar aquel lugar oculto entre rocas y tierra seca. En ese arroyo solitario comenzó un milagro diario. Cada mañana y cada tarde, cuervos descendían del cielo con pan y carne en sus picos. Aves consideradas impuras se convirtieron en los mensajeros de provisión para el profeta. Elías comía en silencio, bebía del arroyo y observaba cómo los días pasaban mientras el resto del reino se secaba. La sequía se extendió por Israel. Los pozos se vaciaron. Los animales murieron. Los campos se volvieron estériles. Acab buscaba desesperadamente al responsable, pero no podía encontrarlo. Con el paso del tiempo, incluso el arroyo Quereit comenzó a secarse. El agua disminuyó poco a poco hasta desaparecer por completo. Una mañana, Elías se inclinó para beber y no encontró nada. El arroyo había muerto. Pero el profeta no entró en pánico. No reclamó. No dudó. Esperó en silencio hasta que Dios volvió a hablarle. «Levántate y ve a Sarepta. Allí una viuda te sustentará». Sarepta era territorio peligroso. Era parte de la tierra de Jezabel, la mujer que perseguía a los profetas. Aún así, Elías se levantó y comenzó a caminar. El sol ardía sobre la tierra seca, y el hambre se extendía por todas partes. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. Era una viuda. Su rostro reflejaba cansancio y desesperación. Elías se acercó y le pidió agua. Luego, le pidió pan. La mujer respondió con honestidad dolorosa. Solo tenía un poco de harina y aceite para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir. Entonces Elías le dijo que no tuviera miedo. Le pidió que primero le preparara pan a él y luego a ella y a su hijo. Le prometió que la harina no se acabaría y que el aceite no disminuiría hasta que volviera la lluvia. La mujer tuvo que decidir: confiar en lo poco que tenía o creer en la palabra de Dios. Ana eligió creer. Preparó el pan y lo entregó. Y el milagro comenzó. La harina no se agotó. El aceite no se terminó. Día tras día, aquella casa fue sostenida por una provisión que no se explicaba con lógica humana. Dios estaba mostrando que incluso en medio del juicio, su misericordia seguía viva. Pero la historia no se detendría allí, porque lo que vendría después en esa casa cambiaría para siempre la vida de la viuda y también la de Elías. Antes de continuar, tómate un segundo. Si esta historia te está atrapando, apoya el video con un like
y suscríbete al canal. Lo que viene en la siguiente parte es uno de los momentos más impactantes a la muerte del hijo de la viuda, y el primer milagro de resurrección. El milagro de la harina y el aceite continuó día tras día en aquella pequeña casa de Sarepta. Elías permanecía allí en silencio, mientras la viuda y su hijo sobrevivían en medio de una sequía que seguía destruyendo a todo Israel. Afuera, el mundo se secaba, pero dentro de esa casa, Dios seguía proveyendo. Cada mañana la mujer iba al recipiente esperando encontrarlo vacío, y cada mañana había suficiente, no en abundancia exagerada, sino lo necesario para ese día. Dios no les dio almacenes llenos, les dio provisión diaria, y eso mantenía viva su fe. Sin embargo, la paz no duraría para siempre. Un día, el hijo de la viuda comenzó a enfermar. Al principio era una fiebre leve, pero las horas pasaron, y el aliento del niño se volvió débil. Su respiración se hizo lenta, hasta que finalmente dejó de respirar. El silencio en la casa fue devastador. La madre tomó el cuerpo sin vida y gritó con dolor. La esperanza que había regresado a su hogar parecía haberse desvanecido. Miró a Elías con desesperación y le dijo: ¿Viniste a recordar mis pecados? ¿Viniste a traer muerte a mi casa? Elías no respondió con palabras inmediatas. Tomó al niño en sus brazos y lo llevó al cuarto donde él se hospedaba. Lo colocó sobre la cama y allí, en soledad, levantó su voz al cielo. Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Era una oración intensa, no una oración formal. Era el clamor de un hombre que sabía que solo Dios podía intervenir. Elías se tendió sobre el cuerpo del niño. No una vez, an 3 veces. El tiempo parecía detenido, el aire era pesado, hasta que de pronto el pecho del niño se movió, el aliento regresó. La vida volvió. Elías lo tomó en brazos y bajó las escaleras. Se lo entregó a su madre y dijo: mira, tu hijo vive. En ese instante, la mujer no solo recuperó a su hijo, recuperó su fe. Ahora sabía que la palabra de Dios era real, que el Dios de Israel no era un ídolo sin vida, era un Dios que escucha, que responde y que da vida. Mientras tanto, en Israel, la sequía se volvía insoportable. Los campos estaban muertos. Los animales desaparecían. El hambre golpeaba a todos. Acab buscaba desesperadamente a Elías, creía que matarlo terminaría con la sequía, pero no podía encontrarlo. Dios lo había ocultado. Pasaron 3 años sin lluvia, 3 años de tierra seca, 3 años de desesperación. Entonces, en medio de ese tiempo oscuro, Dios volvió a hablarle a Elías. Era hora de regresar. Era hora de enfrentar al rey. Era hora de que el pueblo tomara una decisión definitiva. Elías salió de Sarepta y comenzó a caminar hacia Samaria. Al mismo tiempo, Acab enviaba a su siervo Abdías por todo el reino buscando agua para los animales. Abdías era un hombre fiel a Dios en secreto. Había escondido a profetas en cuevas para salvarlos de Jezebel. Mientras caminaba por el camino seco, Abdías vio a un hombre a lo lejos. Era Elías. Cayó rostro en tierra al reconocerlo. No podía creer que estuviera allí. Elías le dijo: Ve y dile a tu señor que aquí está Elías. Abdías tuvo miedo. Sabía que Acab lo mataría si Elías desaparecía de nuevo. Pero el profeta habló con firmeza: Hoy me presentaré ante el rey. Abdías obedeció, regresó al palacio. Le dijo a Acab que Elías había vuelto. El rey montó su carro y salió a su encuentro. Cuando lo vio, habló con desprecio: ¿Eres tú el que turba a Israel? Elías respondió con calma, pero con autoridad: ¿No soy yo quien turba a Israel? Eres tú y la casa de tu padre por abandonar al Señor y seguir a Baal. Entonces lanzó el desafío que cambiaría todo. Convoca a todo Israel al monte Carmelo, que vengan los profetas de Baal. Hoy veremos quién es el verdadero Dios. La noticia se esparció por todo el reino. Miles comenzaron a subir al monte. La tensión crecía, el pueblo estaba dividido. Algunos aún creían en el Señor. Otros seguían a Baal. El enfrentamiento se acercaba, y lo que sucedería en el monte Carmelo sería recordado por generaciones. Antes de continuar, si esta historia te está impactando, tómate un segundo, dale like al video y suscríbete al canal. Lo que viene ahora es el momento más poderoso en el desafío del fuego en el monte Carmelo. El monte Carmelo estaba lleno de gente. Miles habían subido desde todo Israel para presenciar lo que iba a ocurrir. La sequía llevaba años destruyendo la tierra, y el pueblo necesitaba respuestas. De un lado se encontraban los profetas de Baal, vestidos con ropas llamativas y seguros de su poder. Del otro lado estaba Elías, solo,
con su manto desgastado por el sol y el desierto. El profeta dio un paso al frente y miró a la multitud. Su voz resonó con fuerza en medio del silencio. ¿Hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Nadie respondió. El pueblo guardó silencio. Ese silencio revelaba la confusión del corazón de la nación. Elías explicó las reglas del desafío. Se prepararían 2 sacrificios. Los profetas de Baal invocarían a su Dios. Él invocaría al Señor, en el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero prepararon el altar, colocaron el sacrificio y comenzaron a gritar. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron con todas sus fuerzas. Danzaron, saltaron, gritaron el nombre de Baal una y otra vez. Pero no hubo respuesta. El cielo permaneció en silencio. Al mediodía, Elías comenzó a hablar con ironía. Griten más fuerte. Tal vez su Dios está ocupado. Quizá está viajando. Está dormido. La desesperación de los profetas aumentó. Comenzaron a cortarse con cuchillos. La sangre corría mientras gritaban con más intensidad. Pero el cielo seguía en silencio. El sol empezó a bajar. La tarde avanzaba y Baal no respondió. Entonces Elías llamó al pueblo. Acérquense. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Reconstruyó el altar del Señor, que había sido destruido. Colocó la leña, puso el sacrificio sobre ella. Luego pidió algo inesperado. Traigan agua. En medio de una sequía extrema, pidió que empaparan el altar. Lo hicieron 1 vez, 2 veces, 3 veces. El agua corría alrededor del altar formando una zanja. Todo estaba empapado. Humanamente era imposible que se encendiera fuego. Entonces, Elías levantó su rostro al cielo y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios. El silencio duró solo un instante. De repente, fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua. Todo quedó reducido a cenizas. La multitud cayó rostro en tierra. El temor llenó el monte. Todos comenzaron a gritar: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». En ese momento no había duda. El Dios verdadero había respondido. Elías ordenó que los falsos profetas fueran capturados. El juicio se ejecutó. La idolatría que había engañado a Israel fue expuesta. Luego el profeta miró al rey Acab y dijo: «Prepárate, porque se oye el sonido de una gran lluvia». Acab miró el cielo. Estaba completamente despejado, pero Elías sabía algo que nadie más veía. Subió a la cima del monte y comenzó a orar. Envió a su siervo a mirar hacia el mar. Volvió y dijo: «¿No hay nada?» Elías siguió orando. Lo envió otra vez, nadan. Una tercera vez, nadan hasta la 7ª vez. Entonces el siervo regresó diciendo: «Veo una pequeña nube, como la palma de una mano». Para Elías fue suficiente. Sabía que Dios había respondido. El cielo comenzó a oscurecerse. El viento se levantó y después de años de sequía, la lluvia cayó con fuerza sobre la tierra. Era más que agua, era misericordia. Elías corrió delante del carro del rey impulsado por una fuerza sobrenatural. La sequía había terminado, pero la batalla espiritual aún no había terminado, porque mientras la lluvia caía sobre Israel, en el palacio, una mujer llena de ira recibía la noticia. Jezabel juró que al día siguiente, Elías estaría muerto. La lluvia caía con fuerza sobre Israel. La tierra seca comenzaba a revivir. Los ríos volvían a correr. El pueblo respiraba esperanza otra vez. Pero en el palacio de Jezreel, la reacción fue diferente. Jezabel escuchó lo ocurrido en el monte Carmelo. Sus profetas habían muerto. Su poder había sido humillado. Su ira se encendió como fuego. Envió un mensajero a Elías con una amenaza directa. «Mañana, a esta misma hora, tu vida será como la de ellos». Cuando Elías escuchó esas palabras, algo cambió dentro de él. El profeta que había visto fuego del cielo, ahora sintió miedo. No oró, no preguntó a Dios, solo huyó. Corrió hacia el desierto. Se alejó del pueblo alejó de todo, hasta que finalmente se detuvo bajo un árbol solitario. Allí se sentó, agotado, vacío, roto. Miró al cielo y dijo: «Basta ya. Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres». Al gran profeta había tocado fondo. No era la amenaza lo que lo quebraba. Era el cansancio. La soledad, la presión de sentirse el único
fiel, se recostó y se quedó dormido. Pero en medio de ese desierto, Dios no lo abandonó. Un ángel lo tocó suavemente. «Levántate y come». Elías abrió los ojos. Junto a él había pan caliente y agua. Comió en silencio y volvió a dormirse. El ángel regresó, lo tocó otra vez. «Levántate y come, porque el camino es largo». Dios no lo reprendió, no lo juzgó, lo alimentó. Con esa fuerza, Elías caminó 40 días por el desierto hasta llegar al monte Horeb, el monte donde Dios había hablado con Moisés. Allí entró en una cueva, buscaba refugio, buscaba respuestas, buscaba silencio. Entonces la voz de Dios llegó. «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta respondió con dolor: «He sido muy celoso por ti, Señor, pero el pueblo ha abandonado tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, y quieren matarme». Dios le pidió que saliera de la cueva. Primero vino un viento poderoso, sacudía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, la tierra temblaba, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino fuego, intenso ni imponente, pero Dios no estaba en el fuego. Entonces llegó un susurro suave, una brisa ligera. Allí estaba Dios en Elías, cubrió su rostro. Salió lentamente y escuchó nuevamente la voz. Dios no lo desechó. Le dio una nueva misión: ungir reyes al levantar a Eliseo, continuar la obra. Y luego le reveló algo que cambió todo. No estás solo. He reservado 7,000 que no se han inclinado ante Baal. Elías no era el único, nunca lo había sido. El profeta salió del monte con fuerzas renovadas. No porque todo fuera perfecto, sino porque Dios seguía con él. A veces, después de los milagros más grandes, vienen los momentos más oscuros, pero es ahí donde Dios habla más cerca. Elías descendió del monte con un corazón diferente. No había desaparecido el peligro. No habían desaparecido los enemigos, pero algo dentro de él había sanado. Ahora sabía que no estaba solo. Ahora sabía que Dios aún tenía planes. Caminó por caminos polvorientos, atravesó campos, atravesó aldeas, hasta que llegó a un lugar donde un hombre trabajaba la tierra. Era Eliseo, un campesino. Un hombre común, no era sacerdote, no era profeta. No tenía fama, solo estaba arando con bueyes bajo el sol. Elías se acercó en silencio. No dijo palabras largas, no dio un discurso, solo se quitó su manto y lo colocó sobre los hombros de Eliseo. Ese gesto lo decía todo. Era un llamado, una transferencia, un destino nuevo. Eliseo se detuvo, sintió el peso del manto y entendió. Corrió tras Elías. «Déjame despedirme de mis padres y te seguiré». Elías respondió con calma: «Vean, tú sabes lo que ha pasado». Eliseo volvió a su casa, pero no para quedarse. Tomó sus bueyes, los sacrificó. Quemó el arado, quemó su pasado. No dejó nada atrás. No dejó excusas. No dejó un plan de regreso. Y siguió a Elías. Desde ese día, caminaron juntos, maestro y discípulo, profeta y heredero. Pasaron los años. Elías siguió hablando en nombre de Dios. El pueblo seguía luchando entre la fe y la idolatría. Pero llegó un día distinto, un día que Elías sintió en su espíritu. Su tiempo en la tierra estaba terminando. No sería una muerte común. No sería una tumba. Sería algo que nadie había visto antes. Elías comenzó su último recorrido. Salió de Gilgal. Con Eliseo a su lado. En cada lugar le decía: quédate aquí. Pero Eliseo respondía: no te dejaré. Llegaron a Bitol, luego a Jericó. Los hijos de los profetas salían a mirar, sabían que algo estaba por suceder. Finalmente llegaron al río Jordán, el río sagrado, el lugar de paso. El lugar de milagros. Elías tomó su manto, lo enrolló, golpeó el agua. El río se abrió, como en los días de Moisés. Las aguas se apartaron, y caminaron en seco. Al otro lado, Elías se detuvo, miró a Eliseo y le dijo: pide lo que quieras. Antes de que sea llevado. Eliseo no pidió riquezas, no pidió poder, pidió algo imposible: quiero una doble porción de tu espíritu. Elías lo miró. Era una petición grande, pero respondió: si me ves cuando sea llevado, te será concedido. Siguieron caminando, en silencio, sin saber el momento exacto, hasta que de repente el cielo cambió. El viento comenzó a girar en el aire, rugió. Un torbellino
descendió del cielo, y entonces apareció un carro de fuego, caballos de fuego, una escena sobrenatural. Elías fue levantado, envuelto en el torbellino, envuelto en fuego, ascendiendo al cielo. Eliseo gritó: «Padre mío, carro de Israel», pero Elías desapareció. No murió, no fue enterrado, fue llevado por Dios, solo quedó el manto, cayendo lentamente al suelo. Eliseo lo recogió temblando con lágrimas, con asombro. Volvió al Jordán, golpeó el agua y dijo: «¿Dónde está el Dios de Elías?». El río se abrió otra vez. El espíritu no se había ido, había pasado a otro. Elías había ascendido, pero su fuego seguía vivo. Y lo que vino después sería el cumplimiento del juicio que él había anunciado. Porque aunque Elías ya no estaba en la tierra, sus palabras seguían activas, su profecía seguía en marcha, y el destino de la casa de Acab estaba a punto de cumplirse. Elías ya no caminaba sobre la tierra, pero sus palabras seguían vivas. Sus profecías no habían terminado. El juicio que anunció aún debía cumplirse. El reino de Israel seguía en manos corruptas. La casa de Acab aún dominaba, la idolatría seguía presente, y la sangre inocente aún clamaba justicia. Dios levantó entonces a un nuevo instrumento. Un hombre fuerte, un guerrero, un comandante del ejército, su nombre era Jehú. En secreto, un joven profeta llegó hasta él. Llevaba una misión directa de Dios, derramó aceite sobre su cabeza y habló con autoridad. «Así dice el Señor: te he ungido como rey sobre Israel. Destruirás la casa de Acab. Vengarás la sangre de mis profetas». Antes de que Jehú hiciera, el profeta desapareció. Jehú quedó en silencio. Sus hombres lo miraban. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijo ese hombre?». Al principio dudó, luego habló. «Dios me ha ungido como rey». En ese momento, todo cambió. Los soldados colocaron sus mantos bajo sus pies, tocaron trompetas, gritaron: «Jehú es rey». La revolución había comenzado. Jehú subió a su carro de guerra, cabalgó hacia Jezreel, con determinación, con velocidad, con fuego en los ojos. En el camino encontró al rey Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Joram preguntó: «¿Vienes en paz?». Jehú respondió: «¿Qué paz puede haber mientras exista la idolatría de tu madre?». Tomó su arco, lanzó una flecha. La flecha atravesó el corazón del rey. El cuerpo cayó exactamente en el campo de Nabot, el mismo lugar donde se había cometido la injusticia. La profecía se cumplía. Luego vino el momento más esperado. La Jezabel. La reina estaba en su palacio. Se maquilló, se arregló el cabello, miró desde la ventana. Cuando vio a Jehú, se burló. «¿Así recibes a tu señor, asesino?». Jehú levantó la mirada. Gritó a los que estaban dentro: «¿Quién está conmigo?». Dos oficiales miraron hacia abajo. Jehú ordenó: «Arrójenla». La empujaron en el cuerpo, cayó desde lo alto, golpeó el suelo. Los caballos pasaron por encima. La sangre manchó los muros. Más tarde quisieron enterrarla, pero no había cuerpo completo. Los perros la habían devorado, tal como Elías había profetizado. Uno por uno, los descendientes de Ahab cayeron en sus hijos, sus aliados, sus sacerdotes falsos. Todo el sistema corrupto terminó, el juicio se había cumplido. Pero la historia de Elías no terminaba ahí. Siglos después, una profecía volvió a mencionar su nombre. Antes del día del Señor, Elías regresaría. Un espíritu como suyo, una voz como la suya, un llamado al arrepentimiento. Elías se convirtió en símbolo de valentía, de lucha, de fe, pero también de debilidad humana, porque incluso él tuvo miedo, incluso él se cansó, incluso él quiso rendirse. Y aún así, Dios lo sostuvo. Tal vez tú también has sentido cansancio, tal vez has sentido soledad, tal vez has querido rendirte. Pero la historia de Elías nos recuerda algo. Dios no usa a los perfectos, usa a los disponibles, a los que siguen, a los que se levantan. La historia de Elías no es solo una historia antigua, no es solo un profeta del pasado, es un espejo para nosotros. Elías vio milagros, vio fuego del cielo, vio lluvia después de la sequía, vio el poder de Dios de formas que pocos han visto, pero también sintió miedo. Se sintió solo, se sintió agotado. Quiso rendirse. Eso nos muestra algo importante. Los hombres de Dios también se cansan. Los valientes también lloran. A los que tienen fe también dudan. Y aún así, Dios no lo abandonó. No lo rechazó en su debilidad.
No lo castigó por su miedo. No lo dejó en el desierto, lo alimentó, lo levantó, le habló. Le dio una nueva misión. Eso significa que Dios tampoco ha terminado contigo. Tal vez has pasado por momentos de sequía, momentos donde oraste y no viste respuesta, momentos donde te sentiste solo, donde pensaste que ya no podías más. Elías también pasó por eso. Y aún así, Dios seguía con él. Dios no busca personas perfectas. Busca personas disponibles, personas que escuchen, personas que se levanten otra vez. La vida de Elías nos enseña que el proceso es real, que la fe se fortalece en medio de la lucha, que incluso en el silencio, Dios sigue obrando. Elías fue llevado al cielo sin morir, pero su legado no terminó. Su espíritu siguió en Eliseo. Su mensaje siguió en Israel y su historia sigue hablando. Hoy quizás tú estás en tu propio desierto. Quizás estás en tu propia cueva. Quizás estás esperando que Dios hable. Recuerda esto. Dios a veces no habla en el ruido, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en el susurro. Ese susurro puede estar hablándote hoy. Si este mensaje te tocó, tómate un segundo ahora mismo. Dale like al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: Dios aún está conmigo. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Personas que también están luchando, personas que también necesitan esperanza. Comparte este video con alguien. Tal vez alguien que esté pasando por un momento difícil, tal vez alguien que necesite recordar que Dios no abandona a los suyos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda, así como Dios levantó a Elías, también puede levantarte a ti. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para ti y para tu familia.